Hablaremos de los extremos de funciones de varias variables. Recordemos los conceptos de extremos absolutos y extremos relativos. Un extremo absoluto es el valor que tiene el máximo, la máxima altura en la función. Por ejemplo, en esta zona, en esta región específica, el extremo absoluto sería este valor, el máximo absoluto. O también puede ser el que tenga el valor más bajo, el mínimo. En una región especificada, estamos hablando de un disco, en funciones de varias variables es un disco o una esfera cerradas. Y un extremo relativo es el punto más alto dentro de la cercanía que tiene, porque aquí estamos hablando ya del todo el dominio de la función, entonces no podemos asegurar que es el más alto de la función, pero sí es el más alto de los puntos más cercanos a él. Entonces, decir que una función tiene un máximo relativo significa que el punto que estamos encontrando es por lo menos tan alto como todos los puntos cercanos en la gráfica. De manera similar, la función tiene un mínimo relativo en un punto específico si ese punto es por lo menos tan bajo como todos los puntos cercanos en la gráfica. Para ello vamos a definirlos con estas inecuaciones. El mínimo relativo se define como f de x, y es mayor o igual que f de x0, y0. Es decir, que todos los puntos en la función son o más altos o iguales que f de xy en ese punto específico. Y el máximo se define de la siguiente manera, que significa que todos los puntos son más bajos o iguales al punto que consideramos como máximo relativo. Aquí le voy a poner máximo relativo y máximo absoluto, mínimo relativo y mínimo absoluto. Bien, ahora, recordemos del cálculo de una variable que existen tres casos para los máximos y mínimos de las funciones de una variable. Los puntos en los que podemos encontrar máximos y mínimos se conocen como puntos críticos. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva. Por ejemplo, en este punto dibujo una recta tangente y la derivada me da la pendiente que lleva a esa recta tangente, es decir, la pendiente de ese punto. Por lo tanto, los puntos extremos, que son máximos y mínimos, siempre van a tener la propiedad de que un máximo va a subir, va a cambiar de dirección y después va a bajar, porque es el punto máximo, ya no puede seguir subiendo. Y un mínimo tiene la propiedad de que va a bajar, cambiamos de dirección y luego va a subir. ¿Por qué? Porque ya no puede bajar más. ¿Qué ocurre con sus pendientes? Bueno, que la pendiente antes del punto máximo va a ser positiva. En el punto máximo va a ser 0, es decir, va a ser totalmente horizontal esa recta tangente. Y después del punto va a ser negativa. Ahora, para los mínimos, la pendiente va a ser negativa, va a ir bajando, después va a ser 0 y después positiva. Los puntos que tengan derivadas iguales a 0, quiere decir que su pendiente en ese punto es 0. Eso está dado por un cambio de dirección, pero no siempre es porque sea un máximo o un mínimo. Se les llama puntos críticos porque son los candidatos para ser extremos, pero no quiere decir que sean extremos. Recordemos que si ocurría, por ejemplo, que tenía la pendiente negativa, después cambiaba a 0 y después volvía a ser negativa, no era un mínimo. Si tenía la pendiente positiva, después cambiaba a 0 y volvía a ser positiva, no era un máximo. Simplemente son puntos silla o puntos de ensilladura, por la forma en la que tienen.
nos engañan. Sí son puntos críticos porque la pendiente en esos puntos es 0, ¿sí? Pero el ser puntos críticos no quiere decir que sean extremos. Simplemente son candidatos a ser extremos. Bien, retomando estos conceptos que ya trabajamos en el cálculo de una variable, vamos a ver el procedimiento para hallar extremos de funciones de varias variables. Para ello vamos a utilizar primero el criterio de la primera derivada, que es para hallar los puntos críticos. En el espacio para una función de dos variables tenemos puntos críticos que van a estar en un plano, no en una recta como en una variable. Entonces, no es tan simple. Aquí lo que debemos hacer es encontrar la derivada parcial respecto a x de la función. Voy a proponer una función f de x. Z es igual a f de xy. Esa es nuestra función. Obtenemos la derivada parcial de la función respecto a x y la derivada parcial de la función respecto a y. Y entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en cálculo de una variable, pero ahora con las dos derivadas. Igualamos la derivada a 0. Eso significa que voy a encontrar los puntos en los que la pendiente de la recta de intersección con el plano xz y con el plano yz sea 0. Es decir, puntos críticos. Esto me va a generar un sistema de ecuaciones porque tengo dos incógnitas, x y y. Dependiendo del grado de cada polinomio y de la estructura que tenga la derivada parcial, vamos a obtener distintos números de puntos. Puede ser que de esta obtenga 3 puntos y de esta obtenga 2, eso me va a dar 3 por 2, son 6 puntos. Si tengo, no sé, aquí 4 y aquí 7, pues 7 por 4, 28 puntos. Pero únicamente van a contar los puntos que hagan que realmente ambas derivadas sean 0. Ese es nuestro primer criterio, ¿no? Les digo esto porque ustedes dicen, bueno, cuando resolvemos una matriz encontramos unos puntos específicos y esos cumplen la propiedad. Pero es que las derivadas no siempre son funciones lineales, entonces vamos a tener que resolver aquí sistemas de ecuaciones no lineales. Para ello hay que utilizar álgebra, métodos numéricos y varios conceptos que debemos conocer de cursos previos. Pero bueno, si resulta ser sencillo de despejar, pues lo podemos hacer por sustitución, por igualación o por reducción. Bueno, casi siempre sustitución o igualación, que son los que más recomiendo para sistemas algebraicos no lineales. Ok. Una vez que encontremos los puntos candidatos, voy a llamarle el punto A. Va a tener x0, y0. No sé, el punto B, que es x1, y1. Y el punto C, que es x2, y2. Voy a tomar estos como referencia, pero estos tres pueden representar a 1000, pueden representar a 1, dependiendo de cuántos obtenga. A ellos les voy a llamar puntos críticos. Son los candidatos que van a entrar al concurso, ya pasaron la audición y entonces van a concursar por llegar a obtener un extremo máximo o mínimo. Bueno, ¿qué va a pasar? La primera prueba va a ser el criterio de las segundas derivadas parciales, que es el siguiente. Voy a escribirlo aquí. Criterio de las segundas derivadas parciales. Vamos a utilizar estas funciones que ya tenemos, pero vamos a obtener entonces su segunda derivada respecto a y su segunda derivada respecto a x de ambas. Ambas funciones, perfecto.
Y lo que vamos a hacer es crear una matriz que se conoce como matriz hessiana, que es así: la segunda derivada respecto de x por la derivada respecto de x y luego respecto a y, por la derivada respecto a y y luego respecto a x, por la segunda derivada respecto a y. Y de esto vamos a tomar un determinante. El determinante de esta matriz, como podemos ver, es fxx por fyy menos fxy por fyx de xy. Ok. Ese determinante, bueno, es el hessiano que vamos a utilizar. Hay dos opciones. La primera es que ustedes obtengan las derivadas parciales de manera algebraica, sustituyan la matriz y obtengan el determinante de manera algebraica, y esto va a ser entonces una ecuación. Y entonces cada uno de estos puntos los van a poder evaluar en esa ecuación. Esa es la primera forma, es para los que disfruten de hacer cálculos algebraicos y prefieren una ecuación a la cual sustituir. Y ya no tener que sacar 3 o 4 determinantes, sino uno solo algebraico y después sustituir en una fórmula. La otra opción es que sustituyan en estas derivadas parciales cada uno de los puntos. Por ejemplo, el primer punto sería f de xx evaluado en x0, y0, fxy evaluado en x0, y0, fyx evaluado en x0, y0 y fyy evaluado en x0, y0. Y entonces, al obtener el determinante, estos ya van a ser valores numéricos. Va a ser más fácil, ya no va a ser una matriz algebraica, sino numérica. Y el determinante sería el siguiente. Ok, recordemos de los temas previos que hay un criterio que es de las igualdades de las segundas derivadas. Este criterio nos dice que la derivada respecto a y y después respecto de x es igual que la derivada respecto a x y después respecto a y. Es el criterio de Clairaut. Clairaut nos dice que fxy es igual a fyx. Recordemos eso que ya vimos previamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que podemos utilizar uno solo, ya sea fxy o fyx es el mismo, y elevarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos va a dar exactamente lo mismo. Ok, la desventaja de esta forma, que es de utilizar determinantes numéricos, es que voy a tener que hacer uno distinto para cada punto que yo encuentre en el sistema de no lineal de ecuaciones. Entonces, pues voy a tener que estar sacando determinantes tras determinante. La ventaja de esta es que saco uno solo y la voy sustituyendo, pero la desventaja es que el determinante es algebraico. La ventaja de esto es que el determinante es numérico y la desventaja es que tengo que hacer uno por cada punto. Pero bueno, cada quien va a elegir cómo hacerlo. Ahora, una vez que determinamos cuál es el valor del determinante con la matriz hessiana, por Hess, recuerden a Hess, lo que vamos a hacer es tener estos criterios. Para este determinante. Si el determinante es mayor que 0, o sea, es positivo, ¿qué ocurre? Hablamos de para cada punto, específicamente para cada punto. Entonces, en ese punto existe un extremo relativo. Relativo porque estamos hablando de todo el dominio, no podemos decir que sea el único extremo, pero es uno de los extremos que existen en ese dominio. Si estuviéramos determinando en un intervalo específico, ahí sí podríamos decir que es un extremo absoluto.
Si el determinante es mayor que 0, y ya sabemos que hay un extremo, entonces procedemos a el criterio de la segunda derivada. Tomamos ya sea la segunda derivada respecto a x o respecto a y, no hay problema en cuál usemos. Y van a ocurrir dos cosas. Voy a poner aquí respecto a x y aquí respecto a y, no porque sea obligatorio que sea de esa manera, sino para mostrarles que se puede hacer con cualquiera de las dos. Entonces, si el determinante es mayor que 0, entonces pruebo que la segunda derivada, ya sea xx o y, no importa, cualquiera de las dos, si es mayor que 0, entonces la función tiene un mínimo relativo en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es similar al criterio de la segunda derivada para el cálculo de una variable. Recordemos que si la segunda derivada de una función nos da positiva, quiere decir que esa función, en el punto en el que estamos evaluando, recuerden la interpretación física de una segunda derivada. Quiere decir que tiene la intención de seguir creciendo. Entonces, si tiene la intención de seguir aumentando o de dirigirse hacia que su derivada vaya aumentando, eso quiere decir que su pendiente quiere aumentar. ¿Por qué? Porque la segunda derivada describe el comportamiento de la primera derivada. Y la primera derivada es la pendiente. Entonces, si esto me dice que la pendiente quiere aumentar, eso quiere decir que ya no puede seguir bajando más. Entonces, tiene que ser un mínimo. Ahora, recordemos que si la segunda derivada es negativa, eso quiere decir que la pendiente quiere seguir disminuyendo. Por lo tanto, no puede ser un mínimo, tiene que ser un máximo, porque ya no puede aumentar más y ahora lo que va a hacer es disminuir. Ok. Entonces, si la segunda derivada, ya sea la de x o la de y, es menor que 0, la función tiene un máximo relativo. Ya sabemos por qué. Bien. Si el determinante nos diera menor a 0, ¿qué significa? Que ese punto es un punto silla o punto de ensilladura. ¿Por qué ocurren los puntos silla? Ok. Gráficamente se puede ver así. Yo tengo aquí el eje X, Z. Supongamos que sí tenemos un punto crítico en ese plano, en el plano XZ. Tengo un máximo. Ok. Pero si ahora veo la gráfica desde la perspectiva de YZ, supongamos que tengo un mínimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se forma algo similar a una silla de montar. Perdón, no la dibujé bien. Se forma algo similar a una silla de montar. Algo así. Sí, algo así. Como una papa, donde desde una perspectiva, desde un plano, si lo veo desde aquí, se ve que va subiendo, pero si lo veo desde esta perspectiva, se ve que va bajando. Entonces, al final el punto que estamos trabajando no es ni máximo ni mínimo, simplemente nos engañó. Es un punto silla. ¿Cómo puedo mostrarle? Tal vez con una hoja. Por aquí va bajando y por acá subiendo. Entonces es así. Desde aquí sí, este punto es un máximo, pero desde esa perspectiva es un mínimo, véanlo. Entonces, como no es ni máximo ni mínimo, no es un punto máximo ni mínimo general para todo el espacio. Simplemente es un punto silla. En cambio, si fuera
máximo y máximo, por ejemplo, máximo en este plano y máximo también en este plano, entonces el punto sí es un máximo para el espacio. Si es un mínimo para este plano y un mínimo también en este plano, entonces el punto sí es el punto más bajo en el espacio. Pero al ser un punto silla, no, digamos que se nivelan o se cancelan esos efectos y resulta no ser ni máximo ni mínimo. Muy bien, ahora, ¿qué ocurre cuando el determinante es igual con 0? Eso quiere decir que el criterio no lleva a ninguna conclusión. Entonces, no es concluyente y no nos funciona. Es igual que lo que ocurría en cálculo de una variable cuando ocupábamos el criterio de la segunda derivada, que tenemos que regresar al criterio de la primera derivada, pero en este caso no es concluyente y no podemos determinar si es un extremo o no. Entonces, vamos a resolver ejercicios aplicando el criterio de la segunda derivada, encontrando puntos críticos. Una vez que ya determinamos si existe o no es concluyente un extremo en esos puntos críticos que estaban trabajando, y ya una vez que los que sí pasaron la prueba y sí son extremos, porque digamos que de esos tres uno no fue concluyente, el otro fue punto silla y el otro fue extremo. Bueno, el ganador o los ganadores que hayan pasado esta prueba para ser extremos van a pasar por este criterio de la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo la clasificación, y una vez que yo determine, ok, estos ya se van, no pasaron a la final, quedaron fuera. Una vez que yo determine si es un máximo o un mínimo, entonces lo que voy a hacer es tomar la función original y evaluarlos en ese punto. Recuerden que estamos tomando los puntos, no los resultados. Los resultados son únicamente para determinar qué tipo de puntos son, pero esta prueba la llevan a cabo y únicamente pasan los puntos críticos que obtuvimos al principio. No vayan a trabajar con el resultado determinante de la matriz hessiana para evaluar ahora esto. No. Son los puntos críticos que obtuvimos al principio y que vayan pasando las pruebas. Ahora, esos puntos críticos los evalúen en la función original, y entonces el valor que me dé va a ser x0, y0, z0, y ese va a ser, no sé, máximo o mínimo. Voy a poner que es un mínimo, porque al evaluar la segunda derivada me dio mayor a 0, positivo. Y por ejemplo, z1, que está en f1, y1, supongamos que me dio menor que 0 y por lo tanto es un máximo. Entonces x1, y1, z1 va a ser un máximo. Que quede claro que el máximo es el valor de z, el mínimo es el valor de z también. No el resultado de esta segunda derivada, no el resultado del determinante, no, sino el resultado que dé al evaluar la función original, sin derivar ni nada, con el punto que haya pasado todas las pruebas. Entonces el mínimo va a ser este y el máximo va a ser este que pase la prueba. ¿De acuerdo? Y sus tres coordenadas, bueno, ahí estarían dadas en el espacio. Y lo mismo se puede aplicar a de variables 3, 4, 5, etc. Pero es más complicado, obviamente. Ahora, vamos a resolver ejercicios para que quede claro este procedimiento que puede llegar a ser un poco complicado. Tengo la función f de xy es igual a 2x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 6y más 20. Perfecto. ¿Qué debo hacer primero? Encontrar los puntos críticos que van a ser nuestros contendientes. Estoy haciendo la audición del concurso. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Tomando la derivada parcial de la función respecto a x, que sería 4x más 8. Y la derivada parcial de la función respecto a y, que es 2y menos 6. Afortunadamente nos quedaron dos ecuaciones lineales y el sistema sí va a ser lineal.
igualo estas derivadas a 0 porque en esos valores la pendiente es 0 y por lo tanto la recta tangente es totalmente horizontal. Hay un cambio de pendiente, pudo haber sido positivo, después 0 y luego positivo, positivo, después 0 y luego baja, negativo, negativo, luego 0, luego negativo nuevamente, o negativo, luego 0 y luego sube y va a ser positivo. Puede ser cualquiera de esos casos y debemos de encontrar entonces esos puntos críticos. No quiere decir que esos sean extremos, solo son puntos críticos, son los participantes del concurso. Ok, resuelvo. 4, a ver, aquí está bien fácil. 4x es igual a menos 8, por lo tanto x es igual a menos 2. 2y es igual a 6, por lo tanto y es igual a 3. Y entonces el punto que yo acabo de encontrar es el punto menos 2,3. Es un solo punto. Sí, si yo lo evalúo aquí me da 4 por menos 2 es menos 8 más 8 es 0. 2 por 3 es 6, menos 6 es 0. ¿Cumple para las dos? Perfecto. Puedo utilizar ese punto como punto crítico. Ahora, debo determinar que ese punto sea máximo o mínimo. Bueno, primero hay que determinar que sea un punto, un extremo. Para ello genero la matriz hessiana. Bueno, en este caso la matriz hessiana la puedo hacer de manera algebraica con las segundas derivadas. Derivo ahora fxx, me queda 4, fxy me da 0, fyx tiene que dar lo mismo, 0, y fyy es 2. Afortunadamente son números, bueno, ni siquiera son términos algebraicos, perfecto. Obtengo el determinante, 4 por 2 es 8, menos 0 me queda 8. Y como el determinante es mayor a 0, entonces puedo decir que sí es un extremo. Ahora debo determinar, ya pasó a la semifinal, ya va a la final, entonces, como si es extremo, entonces voy a decir que el punto menos 2,3 es extremo, o hay un extremo en ese punto. Ahora pruebo la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada, ya sea en xx o y es igual, es mayor que 0. Claro, esto está determinado por el determinante, claro. Si no, no nos habría dado positivo. Deben de tener el mismo signo. Como ambas son mayor a 0, bueno, cualquiera de las dos me sirve. Entonces puedo decir que este punto es un mínimo. Como ya sé que es un mínimo, ahora voy a ver cuál es ese valor del mínimo. La evalúo en la función original. F de menos 2,3 es igual a 2 por menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 8 por menos 2 menos 6 por 3 más 20. Que esto sería igual a 2 por 4 más 9 menos 16 menos 18 más 20, que es igual a 8 más 9 menos 16 menos 18 más 20. Esto nos da, vamos a encontrar el resultado, 8 más 9 menos 16 menos 18 más 20 es, a ver, por menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 8 por menos 2, menos 6 por menos 2, más 20. No, es menos 6, menos 6 por 3 más 20. Nos da 3. Sí. Como nos da 3, entonces voy a decir que el punto menos 2,3,3 es el punto mínimo. Eso es lo que yo necesitaba.
el valor más bajo de esta función es 3. Si ustedes grafican en algún programa graficador esta función, se van a dar cuenta de que, bueno, en primer lugar, de que es una superficie que aquí tengo X, Y y Z. El punto menos 2, sería como por acá, menos 2, 3, 3, ajá. Un paraboloide. Es un paraboloide y en el que el punto más bajo está en precisamente menos 2,3,3. Y si se dan cuenta, como se extiende hacia el infinito, en todas las demás direcciones, en X y en Y, no tiene un punto máximo. No hay máximo, se extiende hacia el infinito, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero sí tiene un mínimo, que es menos 2,3,3. Ahí lo encontramos con estos criterios que ya vimos. Vamos a resolver otro ejercicio. Queremos determinar los extremos relativos de la función 1 menos x cuadrada más y cuadrada elevado a 1/3. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las derivadas parciales respecto a x, que sería 0 menos 1/3 de x cuadrada más y cuadrada a la menos 2/3 por la derivada de x cuadrada más y cuadrada, que es 2x. Entonces esto es igual a menos 2/3 por x sobre raíz, bueno, lo voy a dejar como x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3, y es igual a 0. Ahora la derivada respecto a y, la derivada parcial sería menos 1/3 de x cuadrada más y cuadrada a la menos 2/3 por 2y. Si tienen dudas de derivación, deben repasar el cálculo de una variable. Menos 2/3 por y dividido por x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3 igual con 0. Bueno, eso me da un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Qué puedo hacer? Simplemente, bueno, lo tomo, menos 2/3 por x dividiendo a x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3 igual con 0. Menos 2/3 por y sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3. Está muy fácil aquí. Si yo multiplico todo por 2x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3, ¿qué ocurre? Que me va a quedar únicamente menos 2/3, pero si también multiplico por menos 3/2, también se cancela. O sea, paso esto invertido, multiplicando a 0, también aquí, y paso esto multiplicando. Entonces me queda simplemente x es igual a 0 y y es igual con 0. Porque al valer 0 hace que todo sea 0, al valer 0 hace que todo sea 0 y se cumple. Entonces el punto crítico que voy a encontrar aquí y que va a concursar va a ser 0,0 para ver si es extremo y después para ver si es máximo o mínimo. Bien. Ya que pasó las audiciones, vamos a el concurso, la prueba. Voy a obtener el determinante, que sería, para ello necesito las segundas derivadas. Voy a copiar las primeras derivadas. Es menos 2/3 de x sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3. Y la derivada respecto a y es menos 2/3 de y sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 2/3. Bien. Tenemos que derivar nuevamente para poder encontrar, aplicar el criterio. La derivada de, la segunda derivada respecto de x será igual a u sobre b. Menos 2/3 lo tomo como constante. Sé que el punto crítico va a ser 0,0.
Derivo la función sin evaluar ni nada. V por derivada de u, que va a ser 1, menos u por la derivada de b, que es 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada, a la 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio, por la derivada de b, que es 2x, dividiendo a x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado. Entonces nos queda 4 tercios. Si simplifico esta derivada, me queda 2 tercios menos 2 tercios de x cuadrada más y cuadrada a la 2 tercios menos 2 tercios por 2, 2 por 2 es 4, serían 4 tercios, por x sobre raíz cúbica de x cuadrada más y cuadrada, dividiendo a x cuadrada más y cuadrada elevado a 4 tercios. Esto es igual a menos 2 tercios. Podemos multiplicar esto a la 1 tercio por esto a la 2 tercios. Se eliminan los exponentes y me queda únicamente x cuadrada más y cuadrada, menos 4, bueno, aquí el 3 también serviría, menos 4 por x, dividiendo a x cuadrada más y cuadrada a la 4 tercios. Si multiplicamos estos términos, obtengo 3x cuadrada más 3y cuadrada menos 4x, todo por 2 sería igual a 6, 6 y 8. Dividiendo a 3 por x cuadrada más y cuadrada a la 4 tercios. Ahí tengo ya mi segunda derivada. Si cometí algún error, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Ahora, debo derivar x respecto a y. F de x respecto a y. Como la obtendríamos sería c sobre b, que va a ser más complicado. Puedo subirla, entonces me queda menos 2 tercios por x por la derivada de x cuadrada más y cuadrada a la menos 2 tercios. Entonces tendríamos aquí menos 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada a menos 2 tercios menos 1, que sería menos 5 tercios, por la derivada de b, entonces 2y, y tengo como resultado menos por menos es más, 2 por 2 por 2 es 8, 3 por 3 es 9, y aquí tengo x, y sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 5 tercios. Bien, de la misma manera podríamos, voy a escribir aquí el valor de la segunda derivada. Es igual con 6x cuadrada más 6y cuadrada menos 8x dividida por 3, que multiplica x cuadrada más y cuadrada a la 4 tercios. fxy es igual a 8 novenos de xy dividiendo a x cuadrada más y cuadrada a 5 tercios. Ahora debo encontrar la derivada respecto de y, de la primera derivada de y respecto a x. F y x debe darnos lo mismo, pero bueno, lo voy a comprobar. Menos 2 tercios de y por la derivada de x cuadrada más y cuadrada a la menos 2 tercios, queda menos 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada elevado a menos 5 tercios por 2y, no, 2x, que es igual a menos por menos más, 2 por 2 por 2 es 8, 3 por 3 es 9, xy
dividiendo a x cuadrada más y cuadrada a 5 tercios. Perfecto, nos queda lo mismo. Ya lo sabíamos, pero lo quise comprobar. Y ahora debo derivar dos veces respecto a y. Aquí está derivado respecto a y. Si es u sobre b, v por la derivada de u, que es 1, menos u por la derivada de v, que sería 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 tercio por 2y, dividido sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 4 tercios. Esto es igual a menos 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada elevado a 2 tercios menos 4 tercios de y cuadrada. Quizá me faltó algún término ahí, eso veo, creo que me faltó una x cuadrada, entonces sería aquí menos 2x cuadrada, pero voy a revisarlo. Por eso les pido que si tengo algún error me digan en los comentarios. Y cuadrada, y por y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada elevado a 1 tercio, dividiendo por x cuadrada más y cuadrada a la 4 tercios. Si multiplico este por este, obtengo menos 2 tercios por x cuadrada más y cuadrada, por 3, menos 4y cuadrada. Sí, es cuadrado aquí. Entonces queda 6x cuadrada menos 8, queda menos 2, x cuadrada. 6y cuadrada menos 2x cuadrada. Ok. Dividido por x cuadrada más y cuadrada a la 1 tercio, dividido por x cuadrada más y cuadrada a la 4 tercios. Si usamos regla de sándwich, nos quedan 6x cuadrada más 6y cuadrada menos 8y cuadrada dividido por 3, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada, que aquí está multiplicando, se suman los exponentes, 4 tercios más 1 tercio son 5 tercios, que también aquí deben haber sido 5 tercios. Y entonces es x cuadrada más y cuadrada elevado a 5 tercios. Bien, borro todo esto. Solo me quedo con el resultado final, que sería que la derivada de yx es igual a lo mismo, 8 novenos de xy dividido por x cuadrada más y cuadrada a 5 tercios, y que y, la derivada de respecto a y es igual a 6y cuadrada menos 2x cuadrada no, 6x cuadrada menos 2y cuadrada dividiendo a 3 por x cuadrada más y cuadrada elevado a 5 tercios. Ok. Esa es mi segunda derivada respecto a y. Aquí yo creo que va a ser un poco complicado si obtengo el determinante de ecuaciones algebraicas, aquí el determinante algebraico, porque voy a tener que multiplicar este por este y después este por este y restarlos. Entonces mejor evalúo, y como es un único punto, bueno, es muy sencillo, entonces evalúo. F de x, f de 0,0 de la segunda derivada respecto a x será igual a 6 por 0 cuadrado menos 0 cuadrado, nos da 0. Perfecto. Ahora, la primera derivada respecto a x y luego la segunda derivada respecto a y en 0,0, ¿qué obtenemos? 0 también. F, y, x pues nos va a dar 0 también, y f, y nos da 0.
el determinante va a ser igual con 0. Por lo tanto, al ser igual a 0, este criterio no nos lleva a ninguna conclusión. No lo podemos aplicar. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que graficar la función y ver cómo está, porque quizá tenga alguna situación específica, algún punto de enseñadura o algo que no nos permita. Si la graficamos, nos damos cuenta de que tenemos una especie de cono invertido. Más o menos así. No con rectas, sino más bien con unas curvas. Una especie de ecuaciones cuadráticas. Y entonces aquí tendríamos su punto máximo, que es 1. Al graficarlo se van a dar cuenta. Entonces no nos permite este criterio determinarlo. Hagamos otro ejercicio. En este caso no es concluyente. Bueno. Tenemos la función menos x cúbica más 4xy menos 2y cuadrada más 1. Bien, vamos a hacer todo el proceso. La derivada parcial de la función respecto a x es igual con menos 3x cuadrada más 4y. La derivada parcial respecto a y es igual a 4x menos 4y. Igual con 0 cada una para que encontrar los puntos críticos. Esto ya no es un sistema de ecuaciones lineal, ya es más complejo. No lo podemos hacer con una matriz ni con, no sé, reducción, etc. Lo que podemos hacer es aplicar algún despeje, hacer sustitución o hacer igualación. Podemos igualar y, que eso sí se puede despejar. Entonces obtendría de esta ecuación 4y es igual a 3x cuadrada. Y es igual a 3x cuadrada sobre 4. Y de esta ecuación obtengo 4x es igual a 4y y por lo tanto y es igual a x. Ok, ahí es más sencillo eso. Ahora, como y es igual a x, sustituyo aquí. X es igual a 3x cuadrada sobre 4 y por lo tanto elimino una x y obtengo que 1 es igual a 3x sobre 4. Bien, entonces 4 es igual a 3x y por lo tanto x es igual a 4 tercios. Bueno, 4 tercios es mi primera opción. Ahora, como sé que x es igual a y, pues entonces y es igual a 4 tercios también. Por lo tanto, el punto crítico que acabo de encontrar es 4 tercios y 4 tercios. Ese es un punto crítico. Ahora, pero me falta otro, porque como esta es cuadrática debe tener 2 valores para x. Aquí solo encontré uno. Vamos a encontrar el otro valor de x. Sustituyo. Como 4x es igual a 4y, lo sustituyo acá. 4x es igual a 3x cuadrada. Entonces, 3x cuadrada menos 4x es igual con 0. X por 3x menos 4 es igual a 0. De aquí obtenemos que x es igual a 0 y 3x menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, 3x es igual a 4, x es igual a 4 tercios, que ya la había encontrado. Y x es igual a 0. Ahí está mi otra x. Tengo dos valores para x. Y como y es igual a x, el otro valor para y es y igual con 0. Ahora, de esos valores, x 4 tercios y x 0 y y 4 tercios y y 0, que coincidieron, debo ver, existen 4 combinaciones. 0,4 tercios, 0,0,
4 tercios, 0 y 4 tercios, 4 tercios. ¿Cuáles de esas sí me funcionan para resolver el sistema de ecuaciones? Veamos, 0 y 0, sí, dan 0, eso me funciona. 0 y 0 da 0. Ok, como funcionan las dos derivadas parciales, 0,0 resulta ser un punto crítico. Ahora veo, 4 tercios y 4 tercios. Vamos a probar. Menos 3 por 4 tercios al cuadrado, más 4 por 4 tercios, igual con 0. 16 tercios, 16 novenos, perdón, por menos 3, más 4 por, que da 16 tercios. 3 entre 9 nos da un tercio, entonces queda menos 16 tercios y da 0. ¿Sí? Sí nos funciona para esta derivada. Ahora hay que probar que ese valor también funcione para la segunda derivada. La derivada de y. 4 por 4 tercios menos 4 por 4 tercios. Sí nos va a dar 0, sale el mismo valor. Ok, sí funciona. Entonces, 4 tercios, 4 tercios también es un punto crítico. Ahora, 0,4 tercios, veamos aquí. Si esto da 0 se elimina y 4 por 4 tercios nos da 16 tercios. No es 0, entonces no funciona. Y tampoco va a funcionar aquí. 4 por 0 es 0 y menos 4 por 4 tercios menos 16 tercios. No, no funciona. Ahora, 4 tercios, 0, ¿qué ocurre? Menos 16 tercios más 0 nos da menos 16 tercios. 16 tercios menos 0, no los da. No. Entonces, los únicos puntos críticos que vamos a encontrar y que van a contener son estos dos. Ahora hay que ver si esos puntos críticos son extremos, o puntosillas, o no son concluyentes. Ok, veamos. Sustituyo. Voy a obtener ahora la segunda derivada respecto a x, que me da menos 6x. La segunda derivada de esta derivada de respecto a x ahora respecto a y me da 4. Ahora esta f y x me da 4, deben dar lo mismo si coinciden con el teorema de Kegel. Y la derivada de y respecto a y otra vez es igual a menos 4. Perfecto, aquí bueno, yo podré utilizar entonces el determinante con ecuaciones porque son sencillas. Menos 6x, 4, 4, menos 4. Su determinante es igual a menos 6 por menos 6, menos 6 por menos 4 es 24x, aquí, menos 16. Ok, ahora eso lo voy a sustituir en los dos puntos. Es igual a, el determinante evaluado en 0,0 es igual a 24 por 0, menos 16, que es igual a menos 16. Y el determinante evaluado en 4 tercios, 4 tercios, es igual a 24 por 4 tercios menos 16. Es igual a 24 entre 3 es 8, 8 por 4 es 32, menos 16 menos es 16. Entonces, este punto, este punto sí es extremo, pero el punto 0,0 no, es un punto silla. Este punto es punto silla, vamos a ponerlo aquí. Pero este sí es extremo. No pasó la prueba, el único que llega a la final es 4 tercios, 4 tercios. Perfecto. Recuerden que también pudimos haber evaluado estas derivadas en cada uno de los puntos, haberlas sustituido en la matriz y sacar el determinante por cada punto. Esa es otra manera como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ok. ¿No es? Este sí. Pasa a la siguiente prueba. Evalúo la segunda derivada en 4 tercios, 4 tercios. Pero se dan cuenta que aquí me conviene más evaluar la de y, porque esa ya está. Esta me da menos 4. Pero bueno, si hubiera evaluado la segunda derivada respecto a x, obtengo menos 6 por 4 tercios es igual a menos 8. ¿Ok? Ambas nos dan negativo, así debe ser. Entonces, como nos da negativo, quiere decir que ese punto es un máximo
relativo. Ok, ya sabemos qué cosa es, que si es un extremo y que es un máximo relativo. Vamos entonces a encontrar el valor de ese máximo relativo. Tomo el punto que tomé para todas estas pruebas, que es 4 tercios, 4 tercios. Fíjense que no estoy usando ni este, ni este, ni este, ni este valor. Ya no, solo son para las pruebas. El que tomo siempre va a ser el punto crítico que vaya pasando cada prueba. Tomo la función, le evalúo en 4 tercios, coma 4 tercios, es igual a menos 4 tercios al cubo, más 4 por 4 tercios por 4 tercios, menos 2 por 4 tercios al cuadrado, más 1. Esto nos da que verifiquemos. Sí, es un máximo, perfecto. Menos 4 tercios al cubo más 4 por 4 tercios que multiplica a 4 tercios menos 2 por 4 tercios al cuadrado más 1. 59 sobre 27. Si estoy mal, me pueden corregir. Entonces, el punto máximo de esta función es 4 tercios, 4 tercios, 59 sobre 27. Ese es el valor más alto que va a tener esa función para z, 59/27. Si nosotros vemos la gráfica de esta función, que va a ser algo como, les voy a mostrar. Tenemos x, y y z, pero la pueden introducir en un graficador y van a encontrar mejor la forma de esta gráfica. Es algo así, o sea, en 3 dimensiones. Entonces, los puntos críticos que encontramos fueron este y este. Aquí se extiende hasta infinito, así ya no hay más. Pero bueno, esos fueron los 2 puntos críticos. Este sí es un máximo, pero este no. Este es un punto silla. ¿Por qué? Porque desde la otra perspectiva no resulta ser mínimo, sino máximo también. Bien, ahora vamos a encontrar uno más para que quede más claro este tema. Tengo la función f de xy es igual a x cuadrada y cuadrada. Ok. Derivo respecto a x, me da 2xy cuadrada, derivo respecto de y obtengo 2x cuadrada y. Igualo con 0. ¿Qué ocurre? Se puede ir 2 dividiendo, me queda xy cuadrada es igual a 0 y x cuadrada y igual a 0. Sabemos aquí prácticamente que 0 es una solución para ambos, 0 y 0. Entonces nuestro punto crítico sería 0,0. Porque si paso dividiendo y cuadrada me queda que x igual a 0, si paso dividiendo x cuadrada me queda que y es igual a 0. 0,0 es nuestro punto crítico. Vamos entonces a tomar las segundas derivadas parciales. Es 2y cuadrada, fxy es 4xy, fyx nos tiene que dar lo mismo, 4xy, y fy es 2x cuadrado. ¿Ok? Evalúen el punto cada una de ellas para el determinante. En 0 pues nos da 0, en 0 nos da 0, en 0 da 0, en 0 da 0. ¿Qué ocurre? El determinante es 0 y por lo tanto no es concluyente. Sí, no es concluyente.
Pero si la graficamos, nos vamos a dar cuenta de que esta función tiene más o menos esta estructura. Voy a darle. Veamos si la puedo reflejar como es. Este ojo. Voy a intentar hacer lo mejor posible para que puedan comprender su estructura. Aquí tendríamos el eje Z, aquí tendríamos al eje Y, por acá el eje X. Entonces lo que ocurre es que el punto que nosotros encontramos para un plano tal vez sea un máximo, pero para el otro plano es un mínimo, entonces no, es un punto así, ya se queda en medio y no, es como mover una hoja así, no es ni máximo ni mínimo. Perfecto. Ahora, por último vamos a encontrar un extremo absoluto, ahora sí, ya no relativo. Tengo la función f de xy es igual a seno de xy. En la región dada por x que va de 0 a pi y y que va de 0 a 1. Únicamente esa sección, esa región de la superficie, no toda la superficie. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Derivo respecto a x, me queda y por seno de xy. Derivo respecto a y obtengo x por seno de x, perdón, x por coseno. Por coseno de xy. Perfecto. Ahora, ¿qué valores hacen que esto sea 0? Bueno, y igual a 0 y x igual a 0 es uno de ellos. Pero sí, porque sin importar ese valor, coseno de 0 es 1, por 0, 0, coseno de 0 es 1, 0, 0. 0,0 es uno de ellos. La otra opción es que coseno de xy sea lo que sea igual a 0. Entonces, xy es igual a arcocoseno de 0. Por lo tanto, xy debe ser igual a pi medios. Pero recuerden que las funciones trigonométricas son periódicas, entonces se van repitiendo, ¿no? Se van repitiendo cada cierto valor. Pero pi medios ya está fuera. Porque seno de xy sería seno de pi medios. Nos da 1. Seno de pi medios ya es 1. Ese valor sería un máximo absoluto. Vamos a probarlo. Y 0,0, pues habría que evaluarlo. ¿Qué pasa si lo evalúo en 0? Me da simplemente 0. 0 sería mi mínimo absoluto. Si yo grafico, bueno, voy a encontrar esta misma situación. Voy a encontrar que el punto más bajo es 0 y el punto más alto sobre esa región es 1. Entonces ese sería un mínimo absoluto. Este sería un máximo absoluto. Puedo aplicar los mismos criterios y voy a hallar también esos valores. Hago la segunda derivada, evalúo, vamos a tomarlo en cuenta, solamente para ese punto, para ver un ejemplo. La segunda derivada sería menos y cuadrada por coseno de x, pero si lo evalúo en 0 me da 0. Bueno, evaluando el 0 nos van a dar 0, no va a ser concluyente y vamos a tener que graficar. Entonces, de esta manera podemos determinar que el valor mínimo o el mínimo absoluto es 0 y el máximo absoluto de esa región es 1. Así funciona.
Si nosotros quisiéramos extender esto a 3, 4, 5, 6, 7 variables, siempre va a ser igual a la derivada parcial por cada una de las variables igualada a 0 cada una, y resolver ese sistema no lineal de ecuaciones que cada vez va a ser más complejo y cada vez nos va a dar más variables. El procedimiento es igual.